Gracias, presidenta. Bien, pues claro que el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es clave. Lógicamente, por eso estamos trabajando con AINCO en la ponencia sobre el nuevo modelo de financiación, esa comisión especial en la que estamos todos los grupos parlamentarios, con la pretensión de traer a esta Cámara precisamente una posición que refuerce a nuestra comunidad autónoma en ese debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que por cierto nuestra comunidad autónoma, dicho sea de paso, no ha salido reforzada nunca de ninguna revisión de financiación, y por lo que leo y por lo que escucho, pues mucho me temo que tampoco en esta. Y yo creo que esa es la clave, precisamente esa es la clave, salir mejor que como estamos, porque quedarnos peor yo creo que va a ser un auténtico desastre para nuestra comunidad autónoma, y desde luego va a ser un error monumental por parte de los partidos que pacten el nuevo modelo de financiación autonómica. Por lo tanto, tenemos sí o sí que salir mejor que como estamos en la actualidad, porque somos las comunidades autónomas las que estamos realizando la mayor parte de las políticas que garantizan el Estado social, porque excepto las pensiones y excepto las ayudas al desempleo, somos las comunidades autónomas las que soportamos y de las que dependen la calidad asistencial de la sanidad, de los servicios sociales o de la educación. Por eso es clave este nuevo debate sobre la financiación autonómica. Y claro, yo creo que observando el reparto competencial y los ingresos y a dónde se derivan ese reparto competencial, está claro que hasta la fecha a nosotros, a las comunidades autónomas que tenemos mayores competencias, nos están llegando menores ingresos en ese reparto de la tarta. Y también el quid de la cuestión está precisamente en eso, en cómo se reparte el dinero de la tarta, teniendo en cuenta las competencias que cada administración tiene. Y desde luego creemos que los ministerios que no se han hecho ningún ajuste de cinturón durante la época de crisis económica, y que sí que lo han hecho los ayuntamientos, las comarcas, las comunidades autónomas, desde luego tendrán que haber algún tipo de ajuste para que los niveles competenciales tan altos que asumimos las comunidades autónomas vengan indefectiblemente acompañados de una mayor financiación autonómica. Por lo tanto, para nosotros, para el Partido Aragonés, la solución a estos problemas, la solución a los problemas de insuficiencia, tienen que pasar tanto por un mayor trasvase de recaudación del nivel central al nivel autonómico, como por mejorar el sistema general a través de un convenio económico que compense las situaciones descompensadas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, como se plasma en nuestro estatuto. Y cada uno defenderemos lo que se plasma en el estatuto de una manera o de otra. Desde luego, el Partido Aragonés, dentro del régimen común, exige y quiere que el Gobierno de Aragón exija a su vez en el debate que haya finalmente en Madrid, que se defienda nuestro convenio económico específico, además de la financiación que nos venga por el régimen común. Y en ese escenario de negociación, por lo tanto, para que todos estemos contentos, tendrá que haber más recursos. Tiene que haber más recursos para que ninguna comunidad salga perdiendo en este nuevo modelo. Porque todas las comunidades autónomas vamos a querer más. Todas vamos a querer más. Se distribuya como se distribuya. Todas vamos a querer más. Nadie quiere salir perdiendo. Y nosotros no queremos salir perdiendo, como hemos salido perdiendo de todos los debates sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ha habido. Y en esto yo creo que hay dos actores fundamentales, y dependerá del entendimiento de estos dos actores fundamentales el éxito o no éxito de lo que aquí pase en Aragón, que va a depender mucho de si dos partidos nacionales se ponen de acuerdo en el nuevo modelo de financiación, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista. Si va a haber un acuerdo entre los dos que refuerce las posiciones de nuestra comunidad autónoma de Aragón, no va a haber ningún problema. No va a haber absolutamente ningún problema. Otra cosa es que en vez de defender los intereses de la comunidad autónoma de Aragón, ustedes, como en otros debates que ha habido sobre los modelos de financiación autonómica, defiendan posiciones partidistas de sus partidos por encima de los intereses generales de la comunidad autónoma de Aragón. Y yo creo que hasta la fecha ni unos ni otros, no digo más, ni unos ni otros, desde luego han conseguido para Aragón una financiación justa. Hasta la fecha, desde luego, ni unos ni otros. Y desde luego, los partidos que conformamos el Parlamento aragonés
que hacer es presionar al Gobierno de Aragón para que, además de defender lo que en el dictamen, por supuesto, se apruebe aquí en esta Cámara de Aragón, desde luego lo que tienen que hacer ustedes es conseguir una financiación mucho más justa para todos los aragoneses y se haga justicia con Aragón, reconociendo nuestras peculiaridades y desde luego defendiendo nuestra Gracias, señora Llull. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.